Y lo que falta para ver es lo siguiente. Bien, estos dos ejemplos que están mostrados, calculen el valor de la corriente de este primer circuito llamado la corriente I1, ¿cuánto es? De acuerdo a lo que hemos visto, y en este circuito también calculen esta corriente. Diez minutos.
¿Alguien ha logrado calcular? ¿Alguien ha logrado calcular? El circuito 2, ¿alguien ha logrado calcular cuánto es? 1 ampere 15. Correcto. Siempre aplicando esta corriente va a hacer que exista una tensión aquí. Y por la ley de Ohm sabemos que 100 va a ser igual a I2 multiplicado por 100 ohmios. Y aquí I sub 2 igual a 1 ampere. Aquí se hace lo mismo. Aquí hay una tensión B1, aquí hay una tensión B2, aquí hay una tensión B3, aquí hay una tensión B4. Por la ley de voltajes, G va a ser igual a B1 más B2 más B3 más B4. B es igual a 100. B1 es igual a la corriente 1 por 10. B2 es igual a 20 por la corriente 1. B3 es igual a 30 por la corriente 1. Y B4 es igual a 40 por la corriente 1. Corriendo, esto queda igual a 10 más 20 más 30 más 40. Y de aquí 1 también va a ser 1 ampere. Igual 1 por 10 va a ser 10 voltios. B2 va a ser igual a 20 voltios. B3 va a ser igual a 30 voltios. Y B4. Entonces aquí podemos observar claramente que cuando están en esta forma de conectar, la tensión en la resistencia está en función al valor. La resistencia de mayor valor tiene mayor voltaje
que podemos observar, y la resistencia que tiene menor es menor voltaje. Pero esto ocurre cuando están conectados de esta manera. Y esta manera de conectarse dice que estas resistencias están conectadas en serie. Entonces, esta, la que está aquí abajo, es su equivalente. Entonces, podemos indicar lo siguiente. Serie, esto se llama conexión de serie, pasa por aquí nuevamente y llega a pasar. Esa se llama conexión en serie, es como una cadena, los eslabones están unidos uno tras otro, eso se llama conexión serie. Se sustituye por una resistencia equivalente. El valor de la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias conectadas en serie. Entonces dice que la resistencia equivalente cuando las resistencias están conectadas en serie es igual a la sumatoria de todas las resistencias eso es lo que corresponde en la conexión en serie. Entonces recuerden, cuando hay resistencias conectadas en serie se puede sustituir por una única resistencia, donde el valor de esa resistencia es la suma de todas las resistencias que están conectadas en serie. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Siguiendo esta lógica, voy a pedirles
Bien, estos dos circuitos, calculen la corriente I1 aquí y calculen la corriente I2 aquí. 10 minutos también. Disculpen, aquí esto, voltaje de 60, perdón, una resistencia de 60 ohms. ¿Alguien la segunda, la corriente I2, alguien la calculó? 4,5. Correcto. En este primer circuito, ¿alguien? Es el mismo resultado. ¿Alguien que haya encontrado diferente? En este circuito, aquí va a haber una corriente I2, una corriente I3. Esto va a hacer que exista un voltaje aquí, Bx, y un voltaje aquí, B sub Y. En esta malla, vamos a escribir menos 90 más Bx igual a 0. En esta otra malla escribimos menos Bx más B sub Y igual a 0.
En este voltaje, Bx va a ser igual a 60 por I2 y B sub Y va a ser igual a 30 por I3. De esta expresión, Bx va a ser igual a 90 voltios. Y de esta expresión, B sub Y va a ser igual a Bx. Y como Bx es igual a 90, entonces también B sub Y es 90 voltios. De aquí calculamos I2, que va a ser igual a Bx sobre 60. Y como Bx es igual a 90 entre 60, la corriente I2 llega a ser igual a 3 medios de ampere. Lo mismo hacemos para I3. I3 es igual a B sub Y dividido entre 30. Esto es igual a 90 entre 30. E I3 va a ser igual a 3 amperios. Y I2 sería 1.5 más para poder y de acuerdo a la ley de las corrientes en este circuito tenemos que I1 va a ser igual a I2 más I3. Entonces de aquí 3 más 1.5 es 4.5. Aquí pasa lo contrario, fíjense la corriente I3 es mayor a la corriente I2. Y si vemos la corriente I3 es menos resistencia y la I2 está en la resistencia de 60. En el anterior vimos que el voltaje cuando está en serie, el mayor voltaje está en la resistencia de mayor valor. En cambio aquí en la corriente es diferente. La corriente menor es en la resistencia más alta. Cuando está conectado, esto se llama conexión en paralelo. Cuando hay resistencias conectadas en paralelo, la mayor corriente circula por la resistencia de menor valor. Recuerden, la definición de resistencia es oposición a la circulación de corriente. Entonces, una resistencia más pequeña se opone menos a la circulación de corriente. Por eso, hay una gran corriente cuando uno cortocircuita. Este mismo ejemplo voy a mostrarles esa situación. Esto es 90 voltios. Esta es la resistencia de 60 ohmios. Y esta es la resistencia de 70 ohmios. Hemos calculado que aquí circula 4.5 amperes. Aquí circula 3 amperes. Y aquí circula 1.5 amperios. ¿Qué creen que va a pasar si aumentamos una resistencia a este circuito? Al mismo circuito
Y aquí colocamos una resistencia que es bastante pequeña, 0.001 ohmios. Y hemos mostrado de que el voltaje va a ser el mismo. Esta se llama conexión en paralelo. Conexión en paralelo es cuando los terminales es el mismo punto de cada uno. Los elementos tienen dos terminales y si son comunes esos dos terminales se dice que están conectados en paralelo. Entonces esta corriente aquí va a ser igual a este voltaje dividido entre esto. ¿Cuánto da? $90,000. 90.000 amperios, ¿sí? Para este circuito, entonces, ¿cuánto sería la corriente esta? Recuerden que esto no va a cambiar, 1.5. Este va a ser 3. Entonces va a ser 90.000. ¿Cuánto da la suma? 90.000 más 3 más 1.5. $90.000, 4.5 amperes va a ser, ¿sí? La suma. Entonces, fíjense, 90.000, 4.5, la mayor corriente por dónde está circulando, por las resistencias de menor valor. Si esta resistencia fuese 0, en este circuito también, esta sería la condición de resistencia 0. Si la resistencia es 0, la corriente va a ser, ¿cuánto va a ser 90 entre 0? ¿Cuánto da 90 entre 0? Lo mismo que aquí, solo que esto estoy poniendo que es 0 esta resistencia. Indeterminado, ¿no? Es demasiado grande. Entonces, ¿qué significa? Que toda la corriente va a circular a través de él. Y no va a circular ninguna corriente por esta. Esto se llama cortocircuito y es lo que hacemos cuando alguna vez alguien ha puesto los dedos en los tomacorrientes. Nosotros tenemos una resistencia bastante pequeña y toda la corriente casi circula por nosotros y por eso sentimos la sensación que en algún momento les había preguntado. Y la razón por la cual no se puede explicar, porque cada uno tiene diferente valor de resistencia. Una persona equivalente creo que está alrededor de unos 15, no, sí, entre 15 kiloohmios, más o menos una persona normal, tiene como resistencia equivalente. Entonces, por esa razón nosotros sentimos de diferente manera, cada uno tiene diferente resistencia. Por eso a veces cuando uno va a una obra y hace las conexiones, los albañiles agarran los conductores así con la energía y conectan directamente agarrando los conductores. En cambio nosotros si agarramos, ese dato sentimos. Y los albañiles es por el trabajo que hacen, ¿no? En su mano generan callos y ese proceso de generar callos, pues su resistencia aumenta. Y como hemos visto, la resistencia cuando aumenta la corriente que circula a través de él es casi cero, es más pequeño. Por eso se ríen a veces cuando nosotros estamos en obra los que trabajan en forma manual. Nosotros tenemos miedo para agarrar, ellos no.
Y la razón es esa, de que generan por el trabajo que hacen y su resistencia, más que todo en la parte de la palma de las manos, pues aumenta y como por ese lado empieza, entonces ellos no sienten absolutamente nada. Entonces es la manera de poder evitar que por algún camino circule más corriente. Lo que hay que hacer es colocar una resistencia más alta si uno quiere que no circule. Y por eso los edificios más altos en lugares donde hay alta incidencia de rayos, piden siempre que haya un pararrayo. Y este pararrayo no está conectado con nada y va directamente conectado a tierra. Y esta conexión a tierra hace que la resistencia por este conductor sea aproximadamente 0 ohmios. Entonces, cuando ya llega la incidencia de rayo aquí, no va a afectar nada a lo que está dentro del edificio, sino a través de esto, al ser la resistencia, porque más o menos esto se asume de que tiene una resistencia bastante alta. Voy a indicar que es una resistencia finita. Como estos dos estarían conectados en paralelo, están en el mismo análisis que hemos hecho, entonces toda la corriente, ¿por dónde va a preferir circular? ¿Por la resistencia más alta o la resistencia más pequeña? ¿Por dónde creen? Por la más pequeña. Entonces, por eso es que se coloca un pararrayo y esta resistencia es aproximadamente cero, entonces toda la corriente del rayo viene y circula aquí. Si no hubiera esta resistencia aquí, todo esto llegaría a circular por esto y esto daña. En algunos países ya ha hecho estragos. Los rayos destruyen todos. Recuerden que tienen una gran potencia, pero no tienen energía. Y eso destruye. Entonces es la razón por la cual siempre colocan un pararrayo en los edificios más altos cuando se emplaza. O cuando hacen las torres donde llevan energía, no energía, sino las torres de Entel que han ido conectando, no sé si alguien tiene conocimiento, como son las partes más altas en el Chapare, más que todo, donde hay más incidencia de rayo, siempre se debe colocar un pararrayo y eso ayuda a que no se dañe todos los equipos. Pues la razón por la cual se usa un pararrayo es esta que acabo de indicarles, de que si su resistencia es cero, casi toda la corriente circula por él y todo lo que está en medio entre la fuente y esa resistencia, pues no va a pasar nada porque por a través de ellos no va a circular corriente y por tanto no va a dañar los equipos que estén conectados. En cambio, toda la corriente va a circular entonces por donde existe resistencia cero. Ese es el fuego. Esta conexión que acabo de mostrarles se llama conexión en paralelo. Y para indicar la conexión en paralelo, los dispositivos pueden estar en cualquier disposición. Sí, para la conexión en serie, recuerden, yo puedo empezar por cualquiera. Uno aquí, este voy a unir aquí y este voy a unir aquí. Todos están conectados en serie. Empiezo por aquí, continúo sin derivarme, continúo sin derivarme, continúo sin derivar. A eso se llama conexión en serie. Ahora esta misma posición que tenemos aquí, se puede conectar en paralelo. Y la conexión en paralelo es una terminal, tiene que ser común a todos. ¿Sí? Tengo 4 elementos y esta terminal es común a todos.
y la otra terminal también tiene que ser común entre ellos. Entonces, esos están conectados en paralelo. Este punto es común a todos los elementos. Solo para ver mejor lo que hacemos esto. A esto llamamos en serie. Este sería R1. Este sería el voltaje. Este sería R2. Y este sería R3. Aquí lo que hacemos es, se llama R1. Este B, este es R2 y este es R3. Entonces lo que hacemos es, este punto es común. Entonces empezamos por esa resistencia, la primera que vemos. R1. Luego viene este voltaje. Luego esta resistencia. Esta resistencia llamada R2. Y por último termina en esta. Entonces, cuando hablamos de paralelo, siempre estamos acostumbrados a ver. Entonces, recuerden que el paralelo puede estar en cualquier forma. La condición es de que una terminal tiene que ser común entre ellas y la otra terminal también común entre ellas, y eso se dice conexión en paralelo. Como aquí, todo lo que está en negro es común de los cuatro elementos que estamos conectando. Y la otra terminal que está con verde es la otra, que es común. Entonces, estas están conectadas en paralelo. Cualquier dispositivo o elemento activo o pasivo podemos conectar en serie o podemos conectar en paralelo. O se puede conectar en la combinación de ambos. Debe pedirles estas resistencias. Hay algunas que están conectadas en paralelo, algunas en serie, otras en paralelo y en serie. Quiero que encuentren cuál va a ser el valor de la resistencia equivalente de todo esto. Con lo que acabamos de ver. Recuerden que la resistencia en serie se suma y en paralelo no he llegado a mostrarles. Voy a hacer esta parte. La resistencia en paralelo a esto voy a llamarle 20 ohmios. Entonces, para encontrar la resistencia equivalente cuando están en paralelo, lo que hay que hacer es 1 sobre la resistencia equivalente que queremos encontrar, es la suma de las resistencias conectadas en paralelo, 1 más 20 más 1 sobre 40. No sé si alguien tiene una máquina para ver cuánto da. Cero coma 075. La suma, ¿cuánto da?
40 0,0. tercios. También. ¿Cuánto da 40 tercios? Porque hay que encontrar el inverso. Esto es el inverso de curva. Y aquí no puede ir el inverso, sino hay que hacer el inverso de esto, de esta suma. ¿Sí? El inverso da igual a 40 sobre 3. Sí, Entonces, no importa la cantidad de resistencias que estén conectadas en paralelo, siempre se hace un tercio más, se va sumando y al final tiene que sacarse el inverso, recuerden. Sí, entonces intenten hacer esto, después yo voy a formalizar aquí. Eh, 20 ohmios la resistencia equivalente sale Inge. De acuerdo. ¿Alguien diferente o el mismo valor todos han encontrado? ¿Alguien ha encontrado diferente? Esta resistencia con esta no está en serie y tampoco en paralelo, porque aquí hay una división y aquí hay otra. Esta tampoco está en serie ni en paralelo. Este de aquí no está en serie con este porque aquí hay otra resistencia. Pero estas dos resistencias sí están en paralelo. Este punto es común a las resistencias de 6 y de 3 y este punto es común. Entonces podemos encontrar de estos dos su equivalente. Entonces siempre primero en un circuito hay que revisar quiénes están en serie y quiénes en paralelo para poder reducir. Entonces, de acuerdo a esto, esto es 10 ohmios, es 8,
Entonces estamos diciendo que estos dos están en paralelo. Y el paralelo es un efecto de un medio, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Es el inverso. Entonces la resistencia va a ser igual a 2. Entonces esta resistencia es igual a 2. Ahora estas dos, ¿cómo están conectadas? Serie. ¿En serio? Esto es 10 ohmios. Esto es 3 ohmios. Esto es 12 ohmios. Como estas dos están conectadas en serie, entonces lo que tenemos que hacer es sumar 8 más 2, es 10. Estas dos, ¿cómo están conectadas ahora? Paralelo, Inge. Paralelo. Entonces hay que encontrar una, la resistencia es igual a 5 ohmios. 3 ohmios, esto queda 5 ohmios que acabamos de encontrar, y esto es 12 ohmios. Entonces la resistencia equivalente es igual a 20 ohmios como alguien había encontrado. Entonces recuerden que los elementos se pueden conectar en serie o en paralelo. Y aquí hay una condicionante. Si tengo conectado esto de esta manera, aquí va a haber una circulación de corrientes, recuerden aquí otra, y aquí va a haber otra. En todos los elementos que existen, eso siempre va a suceder. Entonces esta corriente en la conexión en serie siempre va a ser la misma, no es diferente. Y cuando están en paralelo, este voltaje es el mismo entre este punto de aquí y este de aquí, y también entre este punto y este. Si aquí es 10 voltios, entre este punto y este es 10, es claro aquí, pero aquí no es tan claro por esta resistencia. Entonces, pero entre este punto, aquí y aquí también va a ser 10, porque están en paralelo. Ahora esto internamente, lo que va a pasar es entre este punto de aquí, entre este punto de este y este, también va a tener el mismo voltaje cada uno, porque están en paralelo. Por lo que se estila es decir, de que el voltaje, cuando hay elementos conectados en paralelo, es exactamente el mismo. Por eso
Esta es una pilita de 1.5 voltios y esta es una pila de 9 voltios. Y es una resistencia de 1 ohm, debería medir aquí. La resistencia de 1. ¿Qué voltaje debería medir ahí? ¿1.5 o 9 voltios? Seguro que muchos están pensando que debería ser 9 voltios. ¿O no? ¿Qué voltaje debería medir? ¿O qué voltaje creen que voy a encontrar aquí? Si hago mallas, fíjense lo que va a pasar. En esta malla voy a escribir menos 1.5 más 9. Tiene que ser igual a ¿cuánto? 0. En esta otra malla voy a escribir que menos 9 más bx tiene que ser igual a 0. De aquí ya podemos concluir que bx tiene que ser 9. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Se va a cumplir? ¿Cumple esa condición? No cumple. Si no cumple, esto nunca puedo hacer. Cuidado que hagan esta conexión. Nunca puedo conectar fuentes que tengan diferentes valores. Sí puedo conectar, y eso se da, dos pilas en paralelo, pero que ambos tengan el mismo valor. Porque recuerden, cuando están en paralelo el voltaje tiene que ser el mismo. Esto sí puedo. ¿Cuál es la razón de conectar? Es para tener me da una corriente pequeña y esta también, y aquí va a estar la suma de las dos corrientes. Entonces, para aumentar corriente generalmente se conecta en paralelo. Y si conecto esto en serie, este es 1.5, es 1.5, aquí voy a obtener 3 voltios. Entonces, yo quiero aumentar el voltaje, necesito conectar en serie. Para más corriente conecto en paralelo, pero los voltajes tienen que ser los mismos, recuerden, no pueden ser diferentes. Bien, ¿alguna pregunta? Ingeniero, ¿puede mostrar la diapositiva 6, por favor, para sacar la captura? Está bien, gracias. No, de nada. Bien, si no hay preguntas, jóvenes, Ingeniero, una consulta. Lo que dijo hace rato, ¿en serie o en paralelo tiene que ser el mismo voltaje? Eso, no, en paralelo ¿sabes? tiene que ser el mismo voltaje. En serie no importa, puedo conectar esto 9, por ejemplo. En serie no hay ese problema. Aquí coloco 9. Entonces aquí va a aparecer 10.5. A ver, para terminar, puedo conectar esta conexión de diferentes valores, este 9 voltios y este 1.5. Entonces la suma aquí me va a dar 10.5. Pero también puedo conectar así. Este es más, este es más. Digo aquí, quiero ver cuánto es este voltaje aquí. Y lo mismo aquí, voy a decir qué voltaje.
aislada, y no ves bien BX, estoy en el sentido. Más 1.5 igual a 10, va a ser igual a 10.5 voltios. Aquí nos va a perder, este es lo mismo, pero ese es importante. Más 9 igual a 0. De aquí despejo B sub Y va a ser igual a 9 menos 1.5. ¿Cuánto da esto? 8, 7.5, ¿no? Entonces aquí va a aparecer 7.5. Entonces, si yo necesito un voltaje diferente a lo que puedo, yo puedo jugar colocando en serie o en paralelo colocando en serie en sentido opuesto las pilitas y voy a obtener un valor que corresponde a eso. Si quiero 6 voltios aquí, aumentaría otra pila en este sentido. ¿Sí? Aumento otra pila igualita que esta, con 1.5 y aquí voy a tener 6. Porque voy a restarle aquí 9 menos 1.5 menos 1.5 y eso me va a dar 6 voltios. Entonces yo puedo jugar. En serie se suma algebraica de las tensiones. En paralelo, solo se puede conectar fuentes de tensión del mismo valor. Caso contrario, imposible. Ingeniero, Adelante. eh, ahorita, eh, ahorita son dos fuentes de energía, ¿no ve? 1.5 y 9. Sí. Y mi duda es que se pueden haber dos entradas, o sea, en una malla. Como dos entradas. Aquí al centro, dices. No, 1.5 es una entrada y 9 Sí, voltios es sí. otra. Cuando en serie se puede. La Ah, batería, si conoces de 9, una terminal es negativa y la otra terminal es positivo. Y la pilita que conocemos más o menos tiene esta forma. Este es el positivo y este es el negativo. Lo que hago es el positivo. Si quiero sumar, ¿sí? Este positivo conecto al negativo. Y de aquí saco para alimentar. Entonces voy a sumar 9 más 5. Aquí voy a obtener los 10.5 como está este. Si quiero para este otro, asumiendo más o menos lo mismo. Lo que tengo que conectar es de diferente manera. Este es el negativo y este es el positivo, este es el negativo y este es el positivo. Entonces lo que tengo que conectar es el positivo voy a sacar, el negativo debe ir al negativo y de este positivo voy a sacar. Esa sería la conexión. Este tiene esta polaridad y este tiene la polaridad contraria a este de aquí arriba. O si quieres ver esto como circuito, sería así. Está saliendo, que es aquí, y de este su positivo está saliendo este otro. Sí, solo que este no a la hora de medir no va a ser positivo. Siempre recuerden que el mayor potencial viene aquí. Y como este es de menor potencial, este se pone menos. Entonces esto va a dar los 7.5. Este sería su representación esquemática. Y de esto sería este. Entonces, para hacer eso, si ustedes revisan más que todas las pilitas que conectan a su carga, a su calculadora, van a ver cómo están conectadas. La mayoría están conectadas en serie. Ahí abran el compartimento y vean cómo están unidos. Y van a ver que hay conexiones en serie y algunas en paralelo. Entonces depende del circuito.
Gracias, jóvenes, por su presencia. Los espero el próximo martes a descansar y a tomar un buen desayuno. No antes si alguien tiene alguna pregunta. Inge, hoy día mismo va a pasar la clase grabada. Si se puede, porque esto va a demorar, ¿no? Tengo que buscar en mi correo. Lo va a subir Porque toda no la es- Está bien, gracias. No, Inge. Perdón, adelante. El ingeniero lo va a Chao, subir Inge, todas le las dije. clases. Hasta luego. Bien, gracias. Hasta luego. Sí, lo voy a subir una vez que baje del correo. Ya está bien, En el, ingeniero. en Hasta luego. Classroom está dejando, ingeniero. Sí, todo en el Classroom. El libro más voy a subir hoy día. Bueno, Inge, gracias. A ustedes que tengan buen día. Inge, las diapositivas nos puede pasar, por favor. Por eso va a estar en la grabada, pues o no salen las dispositivos ahí.